En el video anterior te mostré los componentes de la carga a tomar en consideración para planificar los ejercicios de tu rutina. Bien, si no lo viste, te pido por favor lo veas para que sigas mi metodología. Y hoy te quiero compartir la metodología a seguir para derivar las cargas en tus rutinas y conseguir resultados seguros en cada uno de tus clientes. En el video anterior te platiqué sobre los componentes de la carga y determinamos qué información debe llevar un ejercicio para garantizar resultados seguros y un mejor desempeño como entrenador. Terminamos con un interrogante. Después de conocer estos componentes y aplicarlo al ejercicio, ¿qué me garantiza que mi planificación va a funcionar en cada persona que realice mi propuesta? Si quieres saberlo, te invito a que te quedes hasta el final para que conozcas cómo derivar los estímulos de tus rutinas con base en los principios del entrenamiento y en función de ello, cómo ondular las cargas para garantizar resultados 100% seguros en cualquier persona que lo apliques. Lo primero a tener en cuenta para poder derivar las cargas en las rutinas es tomar como base los principios del entrenamiento deportivo. Son varios, tomando como referentes las concepciones de la pedagogía en sentido general. Pero hoy, para este tema, nos vamos a centrar solo en el contexto de 5 principios que se refieren directamente a la planificación. Estos son: principio de la continuidad del proceso de entrenamiento, lo que significa que la obtención de un elevado rendimiento deportivo está dada por el logro de mantener una continuidad del proceso de entrenamiento a largo plazo. Tiene que existir una relación entre esfuerzo y descanso para que la adaptación sea óptima, es decir, tras el esfuerzo el organismo debe recuperarse o restablecerse. La esencia de este principio se explica como proceso de entrenamiento ininterrumpido. Este proceso solo se interrumpe al dar paso al descanso, o sea, que este principio es la combinación de la actividad física con el descanso, siempre que éste corresponda a la recuperación de la capacidad de trabajo. Principio de aumento progresivo de la carga. Este principio marca la elevación gradual de las cargas en el entrenamiento, el aumento del volumen y la intensidad de los ejercicios de entrenamiento realizados, la complejidad de los movimientos y el crecimiento del nivel de tensión psíquica. Las cargas de entrenamiento deben relacionarse con el nivel de rendimiento del deportista con el que se mejora. En esencia, este principio presupone que todos los componentes de la preparación deben aumentar de forma progresiva y lograr en cada momento niveles máximos en el quehacer del practicante, atendiendo a las posibilidades relativas de este para un momento dado del ciclo de preparación. Principio de unidad entre la preparación general y especial. Este principio se caracteriza por establecer las relaciones que deben existir en el trabajo del entrenamiento en sus diferentes etapas. El proceso de entrenamiento se define atendiendo al tiempo que se le conceda a lo general y a lo especial. El tiempo necesario para la obtención y manutención de los objetivos que se persigan, así como el tiempo necesario para alcanzar la maestría deportiva o hábito motor en el caso del fitness. Principio de cambios ondulatorios de las cargas. La esencia de este principio demanda que cuando se aplica una carga grande, después es necesario aplicar y bajar el nivel de esta. Esto se fundamenta fisiológicamente en que mientras mayor sea la carga, mayores serán los cambios que se produzcan y mayor el tiempo de recuperación de la capacidad de trabajo y de la adaptación de dicha carga. Principio del carácter cíclico. En base a las concepciones de Forteza, sobre este principio aplicado al entrenamiento deportivo, asumimos que en el escenario de la musculación se aplica como la serie relativamente determinada de ciertos entrenamientos atendiendo al modelo más actual y usado hoy en día, denominado bloque o ATR de Verrochanski, que son característicos de toda estructura del proceso de entrenamiento en el área de musculación. Atendiendo a las concepciones de varios autores, se entiende por bloques a cierto periodo de entrenamiento en el que se utilizan los mismos ejercicios, los mismos medios de entrenamiento y que poseen objetivos de entrenamiento similares. Rutina. Conjunto de actividades que son necesarias repetir constantemente. Su duración está determinada por unos cuantos días y por lo general una semana. Bien, ya hemos visto cuáles son los 5 principios que me dan las pautas o las normas a seguir para yo poder planificar mi rutina. Entonces te preguntarás, ¿por qué me lo comento? En base a esos principios es como yo voy a realizar la ondulación de mis cargas.
Este último principio de carácter cíclico me plantea la forma en que tengo que estructurar mi bloque. Por lo general, personalmente me ha funcionado muy bien establecer rutinas con una duración de 4 semanas que me permiten armar bloques que tengan una secuencia lógica en cuanto a las intensidades que me garantice mover estímulos y lograr, sobre todo, que el atleta o el practicante logre alcanzar los objetivos en cada uno de mis bloques de preparación. ¿Cómo le hago? Vamos allá. ¿Cuál es la ventaja de planificar el bloque de preparación? Sencillo, cuando yo planifico el bloque voy a establecer dentro de mi mesa de trabajo mis 4 tablas o mis 4 rutinas. ¿Qué va a pasar? Voy a tener esa ventaja de poder planificar los estímulos y comparar las intensidades en las sesiones de la misma semana para que los estímulos no sean iguales. Al igual va a pasar o me va a dar la posibilidad de que yo pueda comparar la semana 1 con la semana 2, con la semana 3, con la semana 4 y poder garantizar que no se repita un estímulo, que haya cumplimiento de los principios del entrenamiento, sobre todo ese principio de carácter cíclico donde yo vaya a llevar la homeostasis o la adaptación del atleta a cumplir con esa intensidad que planifiqué o determiné como objetivo. Lo primero que hago es establecer mis 4 semanas, establecer mis contenidos, como ya les platiqué en videos anteriores cuando hablamos de las direcciones del entrenamiento. Ahora bien, vamos a asumir un primer ejemplo para llevar esta aplicación de los principios a la práctica, que es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a asumir el primer ejercicio clásico, press de banca, y entonces, ¿cómo yo le hago? En una primera semana me limito a llevar como máximo el trabajo de intensidad de hasta un 75%. ¿Cómo lo distribuyo? De la siguiente manera. Primero, inicio un lunes y llevo estos estímulos hasta un 60%, asumiendo que hay un principio de aumento progresivo de las cargas. En una segunda sesión, dándole un tiempo de descanso, que en este caso sería martes, subo a un 75%, dejo el jueves o un día de descanso, de recuperación, y como ya sabemos que existe la homeostasis, entonces tengo que bajar las cargas, pero si las bajo al 60%, que fue como trabajé el primer día o la primera sesión, voy a lograr que se estanque mi atleta. Entonces lo que hago es bajar a un 65%. O sea, trato de ir cumpliendo los principios del entrenamiento, sobre todo el principio de carácter ondulatorio, pero de no repetir estímulos. En una segunda semana trato de trabajar o de subir por encima del nivel superior de la semana anterior, que sea la semana 1, y subo un 80%. En la segunda sesión, que sería miércoles, tengo que bajar las cargas nuevamente, pero por encima del valor anterior de la primera semana, que fue 65 en este caso, entonces bajaría un 70%, y el viernes volvería a tocar un 80% como estímulo máximo. Sería una semana un poquito más compleja, una semana que ya vemos que las cargas en cuanto a intensidad empiezan a subir, y por las características de este tipo de semana que les voy a platicar en el próximo video, también va a aumentar las cargas porque van a elevarse los volúmenes. En una tercera semana, que es la semana de choque, la semana más violenta, donde se pone un tanto peligrosa la rutina, sí llevo el valor máximo a un 85%. ¿Cómo lo hago? Si terminamos viernes trabajando el 80%, inicio con una primera sesión donde bajaría el 75%, subiría el miércoles al tope de la rutina, que sería el 85%, y bajaría a un 80%. Ahora bien, la última semana, ¿cómo muevo mis estímulos? Es una semana denominada descarga y evaluación. Se trata de descargar al practicante para poder exigirle el 100% de lo que venimos planificando. En este caso, me gusta siempre trabajar hasta un 70% con muy pocas repeticiones en la primera sesión. En la segunda sesión, pues ya bajaría a un 50%, y para culminar, pues terminaría con ese proceso de evaluación donde voy a corroborar que se cumplieron los objetivos que yo le propuse al atleta. Bien, pero la historia no termina ahí. Ahí es donde empieza la labor del profesor y la planificación. Vamos a asumir como ejemplo el día miércoles de la semana 1 del ejercicio press de banca, donde planteamos el trabajo del 75% del resultado máximo y establecimos en la rutina, en cuanto a volumen e intensidad, ese 75 y 3 series de 3 a 6 repeticiones, según el ejemplo que vamos a seguir acá el día de hoy. Entonces, ¿cómo le hago? Lo primero es hablarle al practicante de que existe algo llamado calentamiento específico.
A este le voy a enseñar o le tengo que inculcar esa cultura de cada vez que cambies de ejercicio tienes que hacer 20 repeticiones con la barra y se llama calentamiento específico. Ahora, ya yo tengo para este día miércoles que mi máximo en el ejercicio van a ser 75% de su resultado máximo. Ahora, si a una persona yo le pongo el siguiente ejemplo y el practicante que no sabe va a mirar 75%, 3 series de 3 a 6, va a poner el 75% y le va a dar 3 series de 6 repeticiones. O lo que se le parezca o lo que haya interpretado de la siguiente información que le plasmamos. Entonces, ¿cuál es la función del entrenador y realmente cuál es la planificación? En el video anterior te platiqué sobre los componentes de la carga y es aquí donde van, amigos. ¿Cómo le hacemos? Ya yo tengo definido que mi ejercicio va a llegar al 75% y yo como entrenador personalizador voy a planificarte ese calentamiento específico. Veamos un ejemplo. Para este ejercicio press de banca yo voy a iniciar con un 40%, dándole 20 repeticiones, estableciendo mi tiempo de micropausa en 2 minutos, luego le va a seguir un 50% con 15 repeticiones, otro tiempo de micropausa, luego un 60% le voy a pedir 8 repeticiones, le va a seguir un 70% donde le voy a pedir 6 repeticiones y ahora sí creo que la persona está en condiciones para trabajar con ese 75% y cumpliendo lo que dice el plan de carga en cuanto a relación intensidad-volumen, voy a establecerle para este ejemplo 3 series de 4 repeticiones. Estoy cumpliendo con lo que dice la ciencia y lo que dice el plan de carga. Ahora bien, a la persona no le interesa ponerse fuerte. El objetivo de casi el 90% de las personas que van al gimnasio es verse estético o verse fuerte. Entonces, si yo le planteo a una persona que va a hacer 3 series de 4 repeticiones, voy a lograr que aumente sus niveles de fuerza, pero no su objetivo. Entonces, aquí es donde viene el secreto de un entrenador, aquí es donde viene ese momento de pensamiento, de reflexión en cuanto a los métodos que voy a escoger. Para este ejemplo se lo voy a dejar bien sencillo. Vamos a este estímulo que ya planifiqué a incluirle una super serie. ¿Cómo le hago? Sobre esas 4 repeticiones que ya realizaste con el 75%, le voy a seguir con un tiempo, una micropausa suficiente de 10 segundos, voy a bajar peso en la misma serie al 60% para darle 8 repeticiones, al 50% para darle 12 repeticiones y al 40% para darle 16 repeticiones. En la segunda serie mantendría los pesos, pero a la última miniserie le subiría 2 repeticiones, que serían 18 repeticiones. Y en la tercera serie de igual manera le subiría 2 repeticiones más y terminaría llegando al fallo con 20 repeticiones. Y aquí ya estaría aplicando lo que son los métodos combinados, que vamos a hablar sobre ello de manera más profunda en el siguiente video. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó el video, regálame un like. Si no te has suscrito, no pierdas más tiempo. También activa las notificaciones para que no te pierdas mi siguiente video, donde te voy a platicar sobre la duración de la rutina ideal.